Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. El Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1, Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a continuar la serie expositiva en el Evangelio de Mateo, el cual llevamos aproximadamente más de año y medio, mirando domingo tras domingo qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, y hemos aprendido bastante acerca de la realidad de lo que Cristo vino a esta tierra. Y hoy vamos a tocar un tema en particular, y diría el más importante por el cual Cristo vino aquí a la tierra. ¿Lo tenemos, iglesia? Póngase de pie conmigo y vamos todos a leer en reverencia la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó y fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu palabra una vez más, Señor, y ante ella somos débiles, ante ella, Señor, somos impotentes y merecedores, pero gracias por este privilegio que nos da domingo tras domingo, Señor, de ir ante la poderosa, sublime, santa, infalible palabra tuya, Señor. Señor, yo te ruego tu intervención en medio de este impotente, Señor, hombre detrás del púlpito, que tú me des la fuerza, Señor, y la sabiduría para, Señor, predicar tu palabra como ella es merecedora, Señor. Señor, que tu Espíritu hable, Señor, en medio de esta tarde, de estas bancas y cada una de las sillas, Señor, que seas tú, Señor, ministrando al corazón conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Confío en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando hoy precisamente acerca del poder de Jesús sobre el pecado. El poder de Jesús sobre el pecado. Y en esta tarde ya vamos por el capítulo 9 de Mateo, que hemos estado mirando, como dije anteriormente, a través de año y medio, de lo que Mateo nos ha estado mostrando en la revelación que el Espíritu le inspiró. Y ahora llegamos a 8 versículos maravillosos, 8 versículos poderosos que nos van a hablar acerca de lo que Jesús enfatiza. Yo quiero resaltar en esta tarde: tus pecados te son perdonados. Qué poderosa frase, ¿verdad? Si hay algo que nuestros oídos pueden resonar como un deleite, es estas palabras que Jesús le está diciendo aquí: tus pecados te son perdonados. Y ese es el tema principal en el cual vamos a comenzar el estudio de la palabra en esta tarde. Y vamos a mirar entonces cómo
Jesús tiene respuesta no solamente de las cosas triviales en nuestras vidas, sino que Jesús va al corazón y a la sangre del cristianismo con estas dos palabras que él acaba de pronunciar. El corazón y la sangre del cristianismo no es que Cristo vino aquí para darnos nuestra mejor estabilidad aquí en la tierra. El corazón del cristianismo no es que Jesús vino a sanarnos principalmente de todas nuestras dolencias que tengamos. El corazón del cristianismo no es que nuestras deudas van a ser sanadas aquí y ahora. El corazón y la sangre del cristianismo es que un pecador impotente puede llegar a la plenitud del perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la esencia principal en el cual Cristo vino aquí a la tierra. Eso es lo que Cristo vino a resaltar y enseñarnos aún en medio de sus milagros. Ese es el octavo milagro que nosotros hemos estado estudiando a través de los últimos 4 meses. Nosotros vimos el primer milagro. ¿Quién se acuerda del primer milagro que nosotros estuvimos estudiando? Jesús toca y sana a un leproso. ¿Recuerdan? Jesús tocó, se hizo juntamente con ese leproso una identificación que ningún religioso había hecho. Luego nosotros pudimos mirar el toque de Jesús en el cual sana al siervo del centurión. Luego pudimos ver cómo Jesús echa fuera la fiebre de la suegra de Pedro. Luego de esos milagros físicos, recuerdan que Jesús pasó de los milagros físicos de sanidad a unos milagros que nos mostraban un carácter de Jesús, el cual no había mostrado anteriormente. Y en que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Recuerda que Jesús le dijo: calla, y enmudece al viento, y el mar cesó, y los vientos cesaron solo con la palabra de su poder. ¿Recuerda, iglesia? Luego, la última vez que estuvimos reunidos aquí, estuvimos viendo que Jesús tiene autoridad sobre ¿quiénes? Sobre los demonios y el mundo espiritual. Jesús tiene poder sobre la enfermedad, Jesús tiene poder sobre la naturaleza, y Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual de maldad y todos sus demonios. Y Jesús vimos que ordenó a los demonios que salieran de ese hombre, y ese hombre inmediatamente, al Jesús decir la palabra, el poder de la palabra, fue sanado. Y eso es una de las características de los milagros de Jesús. Jesús no dice y declara una palabra y va a ver si sucede o es sanado, sino que Jesús dice inmediatamente que Jesús dice la palabra, sea el demonio, sea la enfermedad, sea el mar, cualquiera de su creación, inmediatamente obedece a la voz de su decreto. Esa es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo quiere enseñarnos precisamente por medio de este evangelio de Mateo: yo soy Dios en la tierra. Yo soy el Jesucristo hombre. Y en medio de las profecías del Antiguo Testamento, y voy a avanzar a vuelo de pájaro a decir alguna, cuando nosotros miramos Ezequiel 36, Isaías 33, Isaías 40, Isaías 44, Isaías 60, todos y cada una de estas profecías apuntaban de que vendría un Mesías, y ese Mesías que iba a venir perdonaba pecados. Entonces, estos milagros que nosotros estamos viendo en el libro de Mateo, no es que Jesús dijo: bueno, yo voy a hacer milagros por ahí al azar. Cada milagro tenía un propósito, y era el cumplimiento de cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús sanó al leproso, había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de que el Mesías traería sanidad sobre sus alas. Cuando Jesús echó fuera los demonios, hay una profecía en el Antiguo Testamento donde Él despojaría a los principados y potestades. Y cuando Jesús en esta hora está perdonando al pecador, el que precisamente la profecía en el Antiguo Testamento decía: el Mesías que viene en forma de hombre, ese Mesías puede perdonar pecados.
Jesús estaba diciendo, el reino de Dios a través de su Mesías estaba inaugurándose en medio de nosotros. ¿Y cómo lo sabían? Precisamente por cada uno de los milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Está conmigo hasta aquí? No es que Jesús está improvisando milagros, no es que Jesús está haciendo las cosas a ver si le salen o cómo le salen. Cada uno de ellos estaba precisamente determinado por Dios para mostrar la capacidad del Mesías de cumplir lo que el Antiguo Testamento de él decía. Vayamos entonces al versículo 1. Entonces, entrando Jesús a la barca, al otro lado vino a su ciudad. Ahora Jesús está sanando un hombre, recuerda la última prédica que estuvimos, poseído por demonios, en medio del mar de Galilea. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado de que Jesús pasó del capítulo, no del capítulo 8 al capítulo 9, porque sabemos que esos capítulos fueron divididos, pero en el tiempo que pasó del mar de Galilea a Capernaum. ¿Cuánto tiempo pasó? No hay un registro específico, cronológico, acerca de los milagros de Jesús. Inclusive, Jesús no está tan interesado en que nosotros entendamos sus milagros de manera cronológica, sino que cada uno de ellos entendamos lo que significa en su carácter y su persona. Entonces, de esta manera Jesús pasa del lado oeste y llega a su propia ciudad. ¿Qué le viene a la mente? Porque a veces leemos la palabra de manera tan superficial que pasamos detalles importantes de él. Usted podría decir, si usted le ha prestado atención a la Escritura, podría decir y pensar, ¿acaso la ciudad de Jesús no era Nazaret? Porque Jesús dice que era Jesús de Nazaret y la profecía decía que el Mesías era de Nazaret. Pero ¿por qué ahora el versículo aquí está diciendo entonces Jesús entró a la barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad? Pero esa ciudad de la cual Jesús está entrando no es Nazaret. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que entró a su ciudad? Él está entrando a Capernaum. Y es que precisamente en el capítulo 4, versículo 13 de Mateo, Jesús deja claro que él dejó a Nazaret. Dice el versículo, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y qué era lo dicho por el profeta Isaías? Y es que precisamente Jesús traía perdón en medio de la ciudad de Capernaum, no de Nazaret. De manera que entonces Jesús está llegando a Capernaum una vez más a perdonar pecados para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Se dice que probablemente Jesús estableció su residencia en Capernaum, en la casa de ¿quién? ¿Quién vivía en Capernaum? A ver, los que estudian la palabra aquí, ¿quién vivía en Capernaum? Precisamente el apóstol Pedro. ¿Recuerda donde Jesús sanó a la suegra de Pedro? ¿Dónde fue? En Capernaum. Se dice que probablemente Jesús le dieron un cuarto para vivir en medio de la casa de Pedro. Se dice que cuando Jesús, la gran parte del ministerio de Jesús local, Jesús vivía en la casa de Pedro en Capernaum, donde él sanó a la suegra, donde se hicieron famosos entonces los milagros en Capernaum. Fue un lugar donde Jesús mostró gran parte de sus milagros, porque allí pasó gran parte de su vida. Entonces, podemos ver cómo tanto Mateo, Marcos y Lucas, ellos recopilan la información, y cada uno de ellos no es que dice cosas distintas de Jesús, es que cada uno de ellos comienza a afirmar cosas y perspectivas que no todos lo vieron de la misma manera. Por eso que cuando predicamos ahora de este capítulo, voy a tomar parte de lo que dice Marcos y parte de lo que dice Lucas y lo que estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, para tener un panorama completo acerca de la escena que estamos estudiando en esta tarde. Amén.
Entonces, podemos mirar que es probable que Jesús estuviera a la parte de arriba cuando Él llega a esta casa en el cual van estos amigos del paralítico a traerlos delante de Él. Se dice que es muy probable que en medio de las casas, a la parte de arriba, se construía lo que nosotros conocemos en el día de hoy como una terraza. Entonces Jesús estaba a la parte de arriba en un segundo piso que se construían en las casas, y había un cuarto grande donde se llevaban reuniones sociales. Ese es el contexto en el cual Jesús está llevando a cabo este milagro. Jesús está probablemente en medio de la casa de Pedro, está a la parte de arriba en una terraza que preparaban precisamente el pueblo judío para tener reuniones de oración o reuniones de estudios o reuniones sociales, y ahí estaba el Señor. Recuerda cuando Jesús le ordenó a los discípulos que prepararan el día de la Pascua, ¿recuerda? Dice que los discípulos fueron a un cuarto. Dice que era de noche cuando partió el pan con los discípulos. Fue un aposento que alto. Es que el mismo concepto del aposento alto que está hablando la casa donde se encuentra Jesús en este versículo. Jesús está en un aposento alto, probablemente en el mismo lugar en el cual estaba en el día que tomaron la cena del Señor. Era común en la mayoría de los hogares tener un aposento alto por el clima. Si es un lugar así como se pone esto en medio de verano, el clima es caluroso. Si es como donde vive usted o vivo yo, sabemos que lo que queremos es estar en un lugar que entre el aire, que entre el fresco, como decimos allá en Puerto Rico, en la parte de arriba de la casa. Muy probablemente tenía una escalera y iba hacia un techo, en el cual el techo estaba hecho precisamente de tejas. ¿Saben lo que son tejas? No es un estado, es un lugar, era el material que se utilizaba a la parte de arriba de las casas para ellos preparar esa terraza. Ese es el contexto en el cual Jesús se encuentra. Mira lo que dice entonces el versículo 2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, ¿la fe de quién es? ¿La fe del paralítico? El paralítico no tenía fe. Jesús vio la fe de ellos, es decir, de los que llevaban al paralítico. Y Jesús le dijo: ten ánimo, hijo. Vamos a mirar en primer lugar quiénes son los que traen a este paralítico a la presencia de Jesús. Y yo quiero que entendamos algo, que no obviemos la aplicación general que esto trae hacia nuestras vidas. Estos hombres que traen al paralítico, yo quiero que usted diga conmigo en el día de hoy: soy yo. Y de igual forma, el paralítico en la camilla soy yo. Vamos a mirar eso porque hay varias características importantes que nosotros debemos observar aquí. ¿Quiénes son ellos? Bueno, nosotros podemos ver que Marcos y Lucas dice que ellos eran 4 amigos, parientes y queridos de aquel hombre. Era algún familiar, eran amigos de ellos que se llevaban muy bien y vieron a este hombre postrado. Y eso debe ser algo impactante, ¿no? Si usted viera a un cuadrapléjico en este tiempo que vivimos hoy, es algo impactante, ¿no? Pero recordemos que hoy tenemos muchos medios que los parapléjicos no tenían en el tiempo de Jesús. Este hombre estaba postrado, este hombre estaba imposibilitado, este hombre no tenía una silla de ruedas eléctrica que muchos parapléjicos la utilizan para moverse. Este hombre estaba totalmente desahuciado por la sociedad, desahuciado por los religiosos, desahuciado por su familia. Y estos hombres vieron la necesidad de traerlo a Jesús. Yo no sé cuántos de nosotros que podemos estar aquí sentados puede estar pasando y diciendo: yo sé que tengo en mi familia uno igual a él, hablando de forma espiritual. Yo tengo familiares, tengo amigos,
contigo. Tal vez pueda ser usted mismo que llegó aquí en el día de hoy sin Cristo, que está parapléjico. Está imposibilitado de venir a Dios. Está imposibilitado de que Jesucristo te pueda perdonar. ¿Cuántos estaban así? Ese es el retrato de tu vida y de la mía. Este paralítico me representa a mí. La palabra griega para paralítico se refiere paralúticos. Y esta palabra paralúticos nosotros podemos ver que es la que utilizamos en el día de hoy en el latín para decir parálisis. Ese hombre estaba paralizado de todo su sistema. No podía mover sus manos, no podía mover sus pies, no podía mover su cuello. Estaba totalmente paralizado. La definición básica para esto es pérdida de la función motriz, la función mecánica del cuerpo, pérdida de capacidad sensorial, incapacidad de moverse, incapacidad de sentir de algún u otro modo. Esa es la condición de este hombre. Ahora nosotros podemos ver claro que este hombre no solamente tenía una parálisis, sino que era una parálisis severa. Muy probablemente, como dije, cuadrapléjico. No podía venir a él, estaba acostado de espalda, incapacitado. Usted se puede imaginar el cuadro que le estamos presentando. En medio de la ciudad de Jerusalén, sin los recursos que tenemos nosotros, sin ningún tipo de equipo médico para que este hombre pudiera moverse, estaba imposibilitado, tirado en medio de la sociedad sin moverse. Y la Biblia dice que estaba en una cama, es una especie de tapete grueso, no es la cama que tenemos hoy, no es con los hermosos colchones que nosotros nos dormimos todos los días. Esta gente estaba incapacitada, pero de una forma realmente incapacitada. Era un colchón grueso, muy probablemente, no sé si ustedes han visto lo que utilizan en el ejército, que son como unas camillas duras, unos colchones duros que lo utilizan para mover personas y a veces lo utilizan también para dormir en el ejército aquí americano. Pues ese es probablemente el cuadro que este hombre estaba. Era difícil, imposible. No había aparato, no había conocimiento médico. Estaba seguramente ante el estigma social en el peor de los casos. No solamente en el peor de los casos físicos, sino en el peor de los casos espirituales. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús y toda la sociedad de Israel, si una persona estaba enferma en medio de ellos, esa enfermedad estaba ligada ¿a qué? Al pecado. De manera que esta gente no solamente tenía una parálisis donde la gente podía pasarle por el lado y decirle, ya solamente muérete, como le dijo la esposa de quién. Yo pensaba que usted iba a decir la mía, entonces se la dijo usted. Yo espero que no pase, pero la dejó fue. Maldice a tu Dios y muere. De manera que este hombre estaba en esa exclusividad de la sociedad. Una persona enferma, decían, este está enfermo porque pecó, este está en esa parálisis porque es un pecador. ¿Tendrían la razón o no? ¿Será acaso de que si algunos estamos enfermos en el día de hoy es por causa de que estamos en pecado? Sí y no. Toda la enfermedad que nosotros podemos tener proviene precisamente por causa del pecado. El pecado original entró y Jesús le dijo, ciertamente si comieres del fruto de este árbol, ¿qué va a suceder contigo? Morirás. De manera que desde el día en que usted nace, usted está muriendo. Todos los días nosotros morimos literalmente. Nuestra salud se va deteriorando, nuestros años se van gastando, nuestras fuerzas se van gastando, ¿sí o no? O usted está como 15 en todas las edades. No sé con quién hablaba en estos días que visitaba y dice, mira, yo tengo 70 años, pero me siento de 15. Tú
Tú te puedes sentir de 15, pero probablemente no te veas de 15. Y cuando comiences a hacer las cosas que los de 15 hacen, te vas a dar cuenta que ya no eres de 15. ¿Sí o no? Pues de la misma forma, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud se va deteriorando por causa del pecado original. ¿Por qué hay enfermedades, pastor? Precisamente por causa del pecado original. ¿Por qué tiene gripe el pastor en el día de hoy? Por culpa del pecado original. ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia de cáncer o de diferentes enfermedades que puedan estar sucediendo en el día de hoy? Por causa del pecado original. De alguna manera, entonces, es cierto de que si estamos enfermos es por causa del pecado. Entonces, sí es real. Lo que sucede en el tiempo de Jesús, en el cual estamos mirando esto, es que ellos decían: tú estás practicando un pecado y por lo tanto, por eso es que estás enfermo. Recuerda a Job, los amigos de Job le decían que él estaba pasando la que estaba pasando precisamente por causa de que estaba teniendo una vida pecaminosa en su relación con Dios. Y Job les decía que no, que eso no era, y los amigos volvían y le daban otro discurso para hacerle ver: confiesa el pecado en el cual está, para ver si Dios te saca la mano de encima. De igual forma, nosotros podemos ver que ese hombre está en esa misma circunstancia. La gente le está diciendo: tú estás así porque tú estás en pecado. Y a veces nosotros eso lo hemos traído hasta el día de hoy. Pensamos de que todos los que estamos enfermos es por causa de que está practicando algún pecado. Inclusive a veces sucede en los diagnósticos que a veces nos traen. Vamos al médico y dice: tienes tal cosa, tienes cáncer. Y la primera pregunta es: ¿qué yo he hecho, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor, para que esto me haya sucedido a mí? ¿Es así? Y definitivamente lo que hemos hecho es que somos por naturaleza pecadores. Y no es que esté mal, si hay una enfermedad en nuestra vida, preguntarnos: ¿hay un pecado en mi corazón que yo tenga que confesar y pedir perdón? Está muy bien, pero no necesariamente es por causa de que estés practicando un pecado, de que estés enfermo. Bueno, prosigamos con el versículo. Dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo Jesús ve la fe? Y yo quiero que entendamos algo en el día de hoy. La fe se ve. La fe no es algo que solamente yo creo en mi intelecto. La fe es algo que es evidente a nuestros ojos. Diga conmigo: la fe se ve. La fe se tiene que notar en mi conducta. La fe se tiene que notar en mis palabras. La fe se tiene que notar en mi andar con Dios. Jesús dijo: al ver la fe de ellos. Y podríamos preguntarnos: ¿cómo Jesús vio la fe? Bueno, primeramente, Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Jesús conoce lo que hay en nuestros pensamientos y nuestros corazones antes de que nuestra boca lo diga, ¿no? Pero Jesús, cuando dijo que vio la fe de ellos, no estaba utilizando su omnisciencia, estaba utilizando sus 5 sentidos. ¿Cómo Jesús vio la fe de estos hombres que iban camino a donde Jesús, donde abrieron un lugar en el techo? ¿Usted se imagina ese cuadro? Podríamos utilizar lo que estamos pidiendo los miércoles. Ese salón, mientras no se arregla aquí, está lleno, pero no cabemos en el salón de arriba. Y que de momento usted escuche choco, 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 choco desde el techo y dice: ¿qué está pasando aquí? Y claro, los techos de antes no estaban construidos de la misma forma que ahora. Era más fácil sacar las tecas y hacer un boquete porque las casas estaban construidas de barro y en lo cual ellos podían entrar. Pero usted se puede visualizar que de momento usted ve unas sogas bajando a un hombre paralítico, cuadraplégico, en medio de esa reunión de oración, y Jesús en medio de ellos. Jesús le dice a ellos: al ver la fe
de ellos no era difícil, deducir cómo Jesús vio la fe de ellos, cómo Jesús vio la fe de ellos. Precisamente dice su palabra en Lucas y en Marcos que ellos intentaron llegar al lugar donde estaba Jesús, y al ver la multitud que estaba en ese salón, decidieron entonces irse por el techo. No podemos entrar. ¿Tú sabes lo que hubiese hecho cualquiera de nosotros en el día de hoy? Esa iglesia está llena, yo mejor escucho el servicio por internet, o yo mejor me voy a una iglesia que tenga un aire acondicionado más frío que esta. Me voy a una iglesia que tenga unas sillas más cómodas que esta, que me dé masaje y que cuando el pastor levante la voz vibre, para que sea más cool y más bueno, ¿no? Entonces, esta gente no fueron gente que se acomodaron al sistema y dijeron, bueno, esto está lleno, yo me voy. Ellos dijeron, este hombre necesita encontrarse con Jesús en el día de hoy porque no tiene otra alternativa. Vamos entonces a subir a lo imposible y presentemos a nuestro amigo a la presencia de Jesús. Como dije anteriormente, si estás batallando en el día de hoy con tu esposo, con tu hijo, con tu familia, aquellos que tú mires y dices, esto se ve imposible, esto se ve un cuadro parapléjico, una parálisis espiritual, yo quiero que usted tenga la misma confianza que tuvieron estos 4 hombres. Estos 4 hombres confiaban en el poder del paralítico de poder ir a Cristo, iglesia. Estaba imposibilitado de venir a Cristo. Este hombre no podía ni tan siquiera empujarse, arrastrarse para poder presentarse delante de la presencia de Jesús. Yo quiero que nos cambiemos nuestros lentes de fe en el día de hoy. No esté esperando que tu hijo responda al Señor. No esté esperando que tu esposo responda al Señor. No esté esperando que tu esposa responda al Señor. Ponlo a los pies de Cristo. Están paralizados espiritualmente, están impotentes de poder venir a Cristo, están inhabilitados de poder venir a Cristo como lo estaba este paralítico. La pregunta que deberíamos hacernos en la tarde de hoy: ¿estoy llevándolo a los pies del Señor? Estoy haciendo, aquí vemos la soberanía de Dios, pero vemos la responsabilidad del hombre. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para llevar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos de trabajo. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance porque ellos puedan estar en la presencia de Cristo, sea por medio de la oración, sea por medio de invitarlos a la iglesia, sea por medio de, como decía Cristo, forzarlos a entrar. Una de las frases poderosas del predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, decía: si se van al infierno, que sea por encima de mi cadáver. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? Estamos llevando a estos amados a la presencia de Cristo. Usted puede imaginar el cuadro de la gente que estaba allí. Comienza a mirar a este hombre desahuciado por la sociedad, maldito por los religiosos por causa de su pecado, frente a Jesús. Y Jesús pronuncia estas palabras: no temas, ten ánimo. ¿Por qué Jesús, las primeras palabras que le dice a este hombre cuando se lo encuentra de frente: no temas? Deja de tener miedo. En otras palabras, no hay nada que temer. El hombre tenía miedo. Pregunto, iglesia, ¿este hombre tenía razones de tener miedo? Absolutamente sí. Y tú que estás en este lugar sin Cristo, yo quiero que usted entienda que usted también debe tener razones de tener miedo al presentarte delante de Jesús. Pero qué maravillosas palabras escucha este pecador paralizado e impotente al estar en la presencia de Jesús. Unas palabras de ternura, unas palabras de amor, unas palabras de cuidado.
Hay mucho que temer si usted viene pecador a Cristo sin arrepentimiento. Hay mucho que temer si usted no viene con un corazón contrito y humillado. Hay mucho que temer. Pero este hombre vino con la actitud correcta. Este hombre vino reconociendo en su corazón la necesidad de él por la fe de los amigos. Si hay algo, iglesia, por el cual nosotros debemos temer, no es venir a Cristo en medio de nuestro pecado, es venir a Cristo escondiendo tu pecado. Este hombre reconoció con una actitud delante de Dios su verdadera impotencia, pero si hay algo en el cual tenemos que tener mucho cuidado en el día de hoy, en el cual nos acercamos a Jesús escondiendo nuestros pecados, ahí sí que de nosotros deberíamos temer ante la presencia de Cristo. Pero este hombre estaba abrumado por el temor de la sociedad, abrumado por la santidad de Jesucristo y cargado de culpabilidad. Y el Señor le dice: ten ánimo. La sociedad te desechó, ten ánimo. Tu familia te desechó, ten ánimo. Si has venido con un corazón contrito y humillado. Mira las palabras que Jesús le dice a este hombre: tus pecados. ¿Para qué trajeron al paralítico delante de Jesús? El sentido común decía que lo primero que este hombre debería recibir delante de la boca de Jesús es: ¿eres qué? ¿Eres sano? ¿Eres levantado? Pero mira las primeras palabras que Jesús le dice a este hombre parapléjico: tus pecados. No dice tu parálisis, no dice tu enfermedad, no dice tus deudas. Tus pecados te son perdonados. Jesús despidió los pecados de este hombre inmediatamente. Y el milagro más grande, iglesia, por encima de cualquier milagro, no es que Jesús te diga en el día de hoy: tu deuda fue saldada. No brinque todavía. Porque algunos se gozarían y hasta danzarían si le dijeran en el día de hoy: tu deuda fue cancelada. ¿Saldrían de aquí? Gozo, gozo, gozo. Yo tenía, con el marido le doy un beso cuando se monta en el carro. ¡Qué gozoso salir del culto en el día de hoy! ¿Por qué? Mi deuda fue cancelada. O que te digan: tu salud fue restaurada. Eso era lo que yo quería, Señor, estar saludable para cuando me inviten al baile, darle los pasitos que me sé. ¿Para qué quiere que Dios te sane? ¿Para qué quiere que Dios te bendiga? ¿Para qué quiere que Dios te prospere? ¿Para qué lo quieres? Su palabra dice que Jesús no le dijo: tu salud fue restaurada, sino que le dijo: tu mayor necesidad en el día de hoy no es que yo despida tu salud. Tu mayor necesidad en el día de hoy es la declaración más elocuente que usted puede escuchar por los labios del Maestro, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Perdón completo de parte de Dios. Restauración completa delante de Dios. Así como está el oeste del este, dice su palabra en el Salmo 103, así sepulta Dios a la profundidad del mar, a lo más profundo, nuestros pecados. ¿Usted lo ha creído? Porque si usted lo ha creído, yo quiero que entienda de que usted debe sentirse el hombre más feliz del universo, porque usted escuchó las palabras más poderosas de parte del Maestro. Pablo lo entendía muy bien. Pablo decía: yo fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, pero obtuve misericordia, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Perdonado, perdonado, perdonado. Esa era la pasión del apóstol Pablo para predicar el evangelio. Eso es lo que impulsaba a estos hombres a vivir como vivían. Pero ¿qué sucede en el día de hoy? Pastor, usted no debe hablar de pecado. La palabra pecado la debe cambiar por error.
¿Por qué? Porque pecado suena muy duro. La palabra infierno la debe cambiar por castigo. ¿Por qué? Porque infierno suena como a la era medieval. La gente se va a ir cuando escuche pecado, cuando escuche infierno. La palabra ira cambia la pasión. Utilice que Dios está enchismado contigo. ¿Escuchado esa palabra? Eso decimos en Puerto Rico. Cuando una persona no le quiere hablar a la otra, se enchismó. ¿Verdad, Pastor Rey? Pastor Rey, digo amén. Es decir, está como que ahí medio molestito, pero ya se le va a pasar, ¿no? El mensaje del cristianismo precisamente es que Cristo perdona pecados. Esa es la esencia del mensaje en el día de hoy. No es que Cristo me hace próspero, no es que Cristo me sana, es que Cristo perdona pecado, y ese mensaje lo hemos corrompido. ¿Qué quiere decir el pecado? El pecado quiere decir transgresión de la ley. El que hemos contaminado la imagen de Dios, hemos manchado la imagen de Dios. Eso es pecado. Hemos fallado a la santidad de Dios. Nos hemos vuelto a la imagen de nuestro padre, el diablo, aquellos que practican y viven en el pecado. ¿Qué es el pecado? Que estamos en rebelión contra Él, que tenemos una ingratitud abierta contra Dios. Y parece menos superficial o poco el pecado. Jeremías lo dice de la siguiente manera: mudará el leopardo sus manchas. Pregunto, ¿puedes restaurarte de tu propio pecado? ¿Puedes cambiar tu forma de ser por ti mismo? Jeremías dice: mudará el leopardo sus manchas. ¿Puede un leopardo decir: estas manchas negras ya no me gustan, me las pondré color rosado? O estas manchas negras no me gustan, me las voy a quitar. ¿Podrá un leopardo decir eso? ¿Podrá un hombre decir: este pecado no me gusta, lo voy a quitar de mi vida? ¿Lo puede hacer el hombre sin Cristo? La Biblia dice que el hombre está incapacitado. Dice Romanos capítulo 3 precisamente de que no hay quien busque a Dios, de que no hay ni siquiera uno, de que todos nos desviamos y nos hicimos inútiles delante de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. El hombre está paralizado para venir delante de la presencia de Dios a decir: Señor, ya no quiero ser como yo era. Por eso estos hombres tuvieron que venir a Él. Por eso esos hombres tuvieron que presentarlo delante de Él. Dice Isaías nuevamente: así también podréis vosotros hacer el bien estando habituado al mal. Muchos se creen que sí, y más con este mensaje humanista que nos han vendido en el día de hoy. Tú lo puedes, tú naciste para ser un triunfador, tú naciste para ser exitoso. Decláralo, confiésalo, progresa. Dios está contigo, y la gente dice amén, pero olvidaron entender algo. La Biblia dice que sin Cristo tú no puedes hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Y quiero darle una profundidad a lo que significa la palabra nada en el griego y en el hebreo. ¿Sabe lo que significa? Ponga mucha atención porque es demasiado profundo. Nada significa nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada sin el favor, la gracia de Dios sobre tu vida. Pues así estaba este hombre. Esta es la realidad del hombre en su pecado, y él escuchó la mejor noticia que pudo haber escuchado: tus pecados te son perdonados, fueron quitados de tu alma tu culpabilidad. Tienes el perdón de Dios que no merecías tener. ¿Usted ha podido entender esto, iglesia? De que usted estaba imposibilitado de venir a Dios. Porque si tú no has entendido esto, todavía no hemos entendido lo que significa la palabra gracia de Dios. Esto significa la palabra gracia.
viniendo como un paralítico presentado delante de Jesucristo, y en vez de pensar que ahora este hombre iba a ser sanado inmediatamente, le dice: el mayor problema que este hombre tenía es que él era marginado en la sociedad. Lo miraban y decían: inmundo, pecador. Y Jesús dice: esta es la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad se llama el pecado, y por eso yo voy a ir a la raíz del asunto. Y lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Pero lo que dice el versículo 3 para avanzar: algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué le decían a Jesús que era un blasfemo si estaba acabando de perdonar pecados? No creían que él era Dios. Y Marcos le dice primero, en el capítulo que antes de que ellos hablaran, Jesús le dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le llamaban a él blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Esta gente no estaba entendiendo que tenía frente a sus ojos al Hijo encarnado de Dios, Dios mismo. Jesús es Dios, cosa que nosotros no podemos decir de ningún otro hombre aquí en la tierra, ni de ningún iluminado. Por eso la religión musulmana, la religión mormona, todas las religiones del mundo, nosotros podemos decir que son absolutamente contrarias y diabólicas. ¿Por qué? Porque no dicen que Jesús es Dios. Esto le costó la vida a los discípulos, decir Jesús es Dios. Ese es el contexto que dice Romanos capítulo 10: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, en otras palabras, que Jesucristo es Dios. No es una simple oración del pecador como nosotros vemos en el día de hoy: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y hacemos como el Papa y lo declaramos salvo. No, de eso no se trata. Se trata que esa gente estaba diciendo Jesús es Dios, y eso le costó la vida a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? Precisamente por decir que él era Dios. ¿Por qué mataban a los discípulos? Porque precisamente confesaban que Jesucristo era Dios. No nos creamos el cuento que nos han vendido por ahí, es que si tú fueras como Jesús, la gente te amaría. Bueno, si yo fuera como Jesús, me crucificarían, porque eso fue lo que hicieron con Jesús. Jesús proclamó la verdad de quién él era y le estaba diciendo a ellos: yo soy Dios. Yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que dijo Isaías 43:25. Yo, dice Dios, soy el que borro transgresiones. Solamente a la mente de estos hombres Dios podía perdonar pecado. Pero Marcos dice que ellos decían en su corazón, ni siquiera hablaba, y que Jesús leyó el pensamiento de ellos, de que él era un blasfemo. ¿Qué podemos mirar ahí? La omnisciencia de la deidad de Cristo. Cristo, como Dios, conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Conocía los pensamientos de ellos. Versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, porque Jesús es Dios. Jesús sabe lo que hay en tu corazón en el día de hoy, no lo puedes engañar. 1 Samuel 16:7 dice que el Señor ve el corazón. Primera de Reyes 8:39 dice: porque tú eres quien conoce los corazones de todos los hombres. Este es Dios. Por eso Jesús los conocía. Primera de Crónicas 28:9 dice: porque el Señor escudriña los corazones y Él conoce los pensamientos. Jeremías 17:10 dice: porque yo, el Señor, escudriño el corazón. Ezequiel 11:15: yo conozco las cosas que vienen a tu mente, cada una de ellas Dios conoce todas y todo lo que pensamos. Su palabra nos revela cómo Jesús está haciendo conocer. El único que puede hacer esas cosas es Dios. Yo soy
Dios en medio de ustedes, le está diciendo Jesús. Ahora mira las palabras que Jesús le dice. ¿Qué es más fácil? Piense conmigo aquí. Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Es lo que Jesús le dice a él. Bueno, lo metió en una encrucijada tremenda. ¿Qué es más fácil decir? Fíjate que Jesús no le dice, ¿qué es más fácil hacer? ¿Hacer caminar el paralítico o perdonar los pecados? Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir, iglesia? Ninguno de los dos, ¿no? Ni tus pecados te son perdonados, o hacer. Perdonar pecado o sanar. Las dos son imposibles para nosotros. Pero decirlas es más fácil que decir tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? ¿Por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Si alguien viniera donde mí y yo le digo, tus pecados te son perdonados, o inclusive los que se confiesan con otro hombre para que Dios le perdone, ¿cómo tú sabes que Dios te perdonó con la confesión de otro hombre? ¿Cuál es tu seguridad de eso? Porque yo te puedo decir, viene la fulana y me dice, pastor, cometí esto, cometí lo otro, y yo le digo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la evidencia de que los pecados realmente le fueron perdonados a esta persona? Por eso es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, créetelo, déjame una ofrenda por haberte confesado y yo salgo ganando. ¿No? Jesús le está haciendo entender a ellos que cuando le estaba diciendo, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, que levántate, toma tu lecho y anda. Porque si aquí viene un parapléjico y yo le digo, levántate, toma tu lecho y anda, y el paralítico se queda sin hacer nada, tú vas a quedar como un buen ridículo, mentiroso y espectador payaso de circo. ¿Sí o no? Y lo que sucede en el día de hoy, en las famosas campañas, que dicen, no, este no se levantó porque no tenía fe. No se levantó porque tú eras un payaso y quieres robarle el dinero a la gente. Por eso no se levantó. Porque Él tiene misericordia del que quiere, sana al que quiere, conforme a los recursos y a la soberanía de Él, no a las noches de gloria que tú puedas hacer. Son muy diferentes. Jesús le está diciendo, mira, si yo levanto a este hombre, le estoy diciendo, levántate, toma tu lecho y camina. Todos los que están viendo están diciendo, wow, definitivamente este hombre proviene de Dios. No era lo que sucedía con Jesús, lo miraban y decían, ¿cómo puede hacer este hombre tal cosa? Por eso le está diciendo, me era más fácil decirle a este parapléjico que los pecados le eran perdonados y dejarlo como estaba. Pero para que ustedes entiendan que yo perdono pecados, yo soy aquel que le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente va a decir, si lo levantó, es el mismo que le perdonó pecados. Aquel que levantó al paralítico es el que tiene la potestad para perdonar pecados. Lo mismo que vimos en la prédica pasada. ¿Recuerda a los 2000 cerditos? ¿Recuerdan? Estaban en el lago de cerdo y Jesús le dijo a los demonios, salgan de él. ¿Qué pasó inmediatamente? Los ordenó a que se fueran ¿a dónde? A los cerdos. Pastor, ¿por qué Jesús ordenó a que los demonios se fueran a los cerdos? Porque si Jesús solamente le hubiese dicho al endemoniado, demonios salgan, ¿cómo los que estaban alrededor podían saber que los demonios salieron de él? Precisamente Jesús le dijo, vayan al hato de cerdo. Eran 2000 cerdos, por lo tanto el endemoniado tenía 2000 demonios adentro, y esos demonios fueron a los cerdos y los cerdos murieron, fueron al mar. ¿Por qué Jesús lo hizo de esa forma? Para que entiendan que es Él que tiene autoridad sobre los demonios. ¿Por qué Jesús no le dijo solamente levántate y anda? Y le dijo tus pecados se son perdonados, porque Él es el que tiene la autoridad sobre el pecado.
¿Está conmigo, iglesia? Y con esto cerramos. Mira lo que termina diciendo este versículo. Levántate, vete y vete a tu casa. Aquí dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y fue a su casa. Jesús cambió la vida de este paralítico. Su vida espiritual, ahora caminaba diferente, hablaba diferente, movía las manos diferente. Es lo mismo que ocurre cuando Dios te salva y escuchaste las palabras de parte de Él diciendo, tus pecados te son perdonados. Caminas diferente, vives diferente, eres levantado de la parálisis espiritual en la que te encontraba. ¿Y a dónde Jesús te manda? A tu casa. No vayas y des testimonio afuera antes que primeramente el testimonio en tu casa esté firme. Jesús le dijo, ve a tu casa. ¿De qué vale que prediquemos al mundo entero? Nuestros hijos están yendo al infierno, nuestra esposa está en el infierno. Primeramente ve a tu casa, porque es allí donde tú vas a dar testimonio de que la parálisis en tu vida fue cambiada. No es afuera. Es tu esposa la que conoce si realmente has cambiado. Es tus hijos los que conocen si realmente has cambiado. Por eso que Jesús no salvó al paralítico y le dijo, ve y predica el evangelio. No, ve a tu casa. Dios te ha sanado, Dios te ha salvado, ve a tu casa. ¿Qué podemos terminar y concluir con todo esto que hemos visto en el día de hoy? Que Jesús insiste. Y Jesús quiere que entendamos en esta tarde, iglesia, que el mayor problema nuestro es el pecado. No era la parálisis del paralítico, no es el terrorismo en el Medio Oriente, no es el calentamiento global, no es las leyes que están aprobando aquí en América, no es el desempleo, no es la falta de amor y una mejor educación. El mayor problema del hombre se llama el pecado. Y tú y yo hemos sido paralíticos espirituales que no podíamos hacer nada debido a mi discapacidad, y su gracia me alcanzó. Querido amigo, querida amiga que te encuentras en el día de hoy y que tal vez no has mirado a la obra de Cristo y estás sentado en una parálisis espiritual, quiero que entienda que el Espíritu Santo te ha traído a este lugar y quiere decir por sus palabras, cuando vienes en arrepentimiento y fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.